Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonea. Bueno, el papel de las izquierdas, los llamados centros, las centroderechas, en el presente proceso electoral, es un tema que está atravesando todos los análisis y también las regularidades, las mediciones que van demostrando las encuestas. Como ustedes saben, las encuestas están demostrando una regularidad. Hay dos candidaturas de centro derecha que aparentemente pasarían a la segunda vuelta. Los nombres son conocidos: Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori. Sin embargo, esta regularidad que se ha mantenido desde el inicio del proceso electoral pretende ser relativizado por algunos observadores, señalando que hay la posibilidad de que, faltando 4 semanas, amigos, estamos a 4 semanas del proceso electoral. No olvidemos que una semana es, valga la redundancia, nuestra Semana Santa. Por lo tanto, los días de campaña se reducen a 3 semanas y algo más. Entonces, faltando ese lapso de tiempo, algunos señalan que nada está definido. Bueno, es una opinión. Y que puede surgir un tercer candidato que lo altere todo, pero algo más, que podría ser una de izquierda. Eso es lo que ha venido, o uno de izquierda, o un candidato caviar. Bueno, eso es lo que ha venido sucediendo en el transcurso de todo el proceso electoral. Y eso no permite hacer los análisis, a nuestro entender, los análisis precisos, correctos. Las elecciones necesitan análisis, pero al final quienes definen las tendencias, como ustedes saben, amigos, son los electores. Pero lo que sí parece una regularidad incuestionable es que es el momento de la centroderecha en general. No solamente en el Perú, sino en Chile, en Bolivia, en Argentina. Y es una tendencia, es como una especie de ciclón que sopla sobre el Perú. Bueno, para reflexionar sobre estos temas, precisamente hemos convocado a un candidato de la centroderecha, a Víctor Andrés Belaúnde, amigo, quien está postulando con el número 12 por Avanza País. Él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación y le decimos: buenas tardes, Víctor Andrés, gracias por la conversación. Buenas tardes, querido tocayo. Qué bueno estar acá. Bueno, Gracias a casa amiga. Gracias a ti por aceptar esta conversación. ¿Cómo ves las tendencias electorales? Es una pregunta para analista político, porque ahora los políticos se dedican a hacer análisis político, ¿no? ¿Cómo ves las tendencias electorales? Bueno, mira, hace algunos días un amigo me envió un recorte del Comercio, marzo de 1990. Datum Lima. Mario Vargas Llosa, 48%. Alfonso Barrantes Lingán, Henry Piz, Luis Alva Castro, en ese orden. Fujimori no existía. Sabemos que el resultado fue muy diferente. Sabemos que en esa oportunidad Vargas Llosa sacó 27%, en esa época se medía sobre los votos emitidos, Fujimori el 24%, en Lapra no recuerdo con exactitud, pero se acercó al 20%, 15, 14, 16%. Entonces era una encuesta totalmente divorciada de la realidad. Y eso es algo que ha venido sucediendo constantemente desde entonces. Encuestas divorciadas de la realidad final. En la elección pasada, las fotos que nos mostraban eran distintas al resultado. Yo no digo que haya malicia, simplemente digo que hay algo, es una observación. A ver, pero claro, debes tener algo de razón, porque mira, las encuestadoras tienen un margen de error de 2.5 aproximadamente. A eso quería llegar ahora. No, a ver, explícate. Entonces, ahora tenemos 32 candidatos. ¿No son 35 luego? Pero presidenciales. Lo tiene, por ejemplo, el FREPAP, que no tiene lista presidencial, y tienes, me parece que alguno más en esa situación. Entiendo que son 32 candidatos presidenciales. Entonces, primero,
me he preguntado a algunas personas que saben de estadística, no sé, y algunos me han dicho que en la cantidad de candidatos puede afectar el tamaño de la muestra, otros me han dicho que no. Pero en todo caso, voy a un hecho puntual. El margen de error de 2.8 puede hacer que los que aparecen con 1 estén en 4, los que estén en 4 estén en 1. Entonces, lo que se te muestra como una aparente certeza, no es certeza, es la absoluta incertidumbre. Pero no se podría decir, bajo ese razonamiento, que lo que sí hay es una tendencia, ¿no? Dos candidatos de centro derecha arriba. Yo son las tendencias que observo. Observo una gran indecisión del electorado, que el 50% no ha tomado una decisión, que hay una gran molestia de la ciudadanía con el comportamiento de los que hacemos política en general. Eso es lo que yo observo y es una molestia fundada. Entonces, eso a mí me da ver los resultados con cautela y tengo una segunda observación, que es la experiencia que tenemos nosotros llevando nuestro mensaje por todo el Perú. En mi caso en Lima, pero nuestra fórmula, el general Williams y el Fernán como candidato a la primera vicepresidencia y otros están recorriendo el Perú y están teniendo buena acogida sin ninguna resistencia y su mensaje está siendo escuchado. Entonces nosotros sentimos una recepción distinta que no se ve reflejada en las encuestas. Bueno, eso es lo que te puedo decir como nuestra experiencia personal y luego la experiencia empírica de años anteriores en los que la realidad fue distinta. Recuerda la elección pasada. Una semana antes el presidente era Johnny Lescano. El sábado preelectoral en la noche era un escenario totalmente distinto. Entonces también es que el peruano la decide en la mesa. Hay muchos factores. Entonces, a lo que yo quiero decir es, efectivamente tú has dicho, hay una tendencia regional hacia la derecha. Yo no me considero de centro derecha, me considero de derecha. Eso del centro me parece, Víctor Andrés, tibio, y el Perú no quiere tibiezas. Lo que pasa, vamos a entrar a la definición de qué significa ser de derecha. Bueno, te pregunto, tú te has puesto la pregunta, ¿qué significa ser de derecha en el Perú hoy? ¿Qué significa ser de derecha en el Perú? Primero, defender los derechos individuales. El derecho a la vida y a la integridad física. El derecho a la libertad personal y el derecho a la propiedad. Pero no del grande y del rico. Porque hay una gran confusión de derecha con la tecnocracia que favorece al empresario y al lobista. No, yo te hablo del peruano emprendedor, del comerciante, del que quiere salir adelante, del aportante de la AFP, del ahorrista, del que quiere un mejor destino para sus hijos. Todos esos peruanos. El peruano no aspira a ser empleado del Estado o de una empresa privada, aspira a ser emprendedor. Entonces, esa es una derecha popular y democrática basada en los derechos individuales. Eso es lo que queremos defender. Y aquí había mucho derecha, entre comillas, entregada a intereses tecnocráticos o con un disfraz tecnocrático, pensando que gobernar es simplemente cosas muy importantes, pero que son insuficientes. Ahora, derecha en el Perú, mira, en la última década, te planteo una reflexión, ¿no? En la última década, el Perú ha enfrentado una contradicción, sistema versus antisistema. Un marxista ilustrado diría revolución versus contrarrevolución, porque déjame, a ver, en las elecciones del 2006 que gana García, el Humala del Polo Rojo era el Humala de Hugo Chávez, era el Humala revolucionario. En las elecciones del 2011, el Humala que gana las elecciones, en la segunda vuelta es morigerado por Mario Vargas Llosa, es el Humala revolucionario y finalmente nos paró el crecimiento Así es. de ese gobierno. Bueno, pero después ganó Castillo, que no nos paró. La curva que estaba inclinada se fue un poco para abajo, ¿no es cierto? Entonces, sí ha habido una contradicción entre revolución y contrarrevolución que en estas elecciones debería definirse, diría un teórico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el papel de la derecha en esta contradicción? Combatir. La derecha
debe Víctor Andrés perder el miedo de llamarse derecha y defender estos ideales. Tiene que empezar a defender los derechos de las personas. La derecha ha estado demasiado identificada con un interés corporativo que yo no critico. No soy cualquier cosa menos un marxista y un demagogo, pero es el derecho individual. ¿Ya? Tenemos un estado elefantiásico que produce 6 normas por minuto. 6 normas por minuto. A todo nivel. Eso Es una estadística antigua que la publicó Gaceta Jurídica el año 2010 o el año 2014. Pero yo te digo una experiencia, no es anecdótica, es real. Cuando yo estudiaba Derecho en los años 90, las sentencias tenían 9 páginas. Las sentencias ahora tienen 50. Esa es parte del atraso en el Poder Judicial, que las causas no se resuelven. 40 páginas. Debida motivación. Está muy bien la debida motivación, pero es una tergiversación. 40 páginas. Entonces no se resuelve. Imagínate, cada vez que el juez tiene que sentenciar, tiene que producir 40 páginas de verborrea. Claro, y la burocratización del Estado en general. Mira, qué interesante, ¿eh? Esta contradicción entre sistema y antisistema. Hayek decía que la burocratización del Estado es una de las vías al socialismo. Exacto. ¿No? Entonces, la otra es la vía revolucionaria de la Asamblea Constituyente, el golpe de Pedro Castillo. Bueno, lo que tú estás mencionando es fundamental, sino que no está en la mesa de la campaña electoral porque mucha denuncia, mucha acusación, mucha descalificación. Y muy técnico además, ¿no? Es como un detallito. Entras el peruano, los reglamentos, del reglamento, interminables. Claro, y eso es lo que bloquea inversión privada, crecimiento del país, reducción de pobreza y lo que fomenta Y informalidad. bloquea al pequeño empresario. El Estado se vuelve enemigo del ciudadano. Esa es otra cosa que una derecha debe dar representar. El Estado tiene que dejar de ser el enemigo del ciudadano. Y por ejemplo, yo como candidato a diputado, con los congresistas y los candidatos les encanta decir, yo voy a voy a promover tal iniciativa legislativa, esta otra. No, mi iniciativa es depurar, limpiar todo ese exceso, limpiar todo este bagaje necesario. Derecha, hablando de la derecha, hay que bajar impuestos, hay que liberalizar el mercado de trabajo, reforma laboral, hay que despedir a empleados innecesarios A ver, en el Estado. punto por punto. En el tema de impuestos, más allá de entrar a las tasas, es que la SUNAT tiene que dejar de acosar a los ciudadanos. Te cito un ejemplo, pequeño ejemplo de la vida diaria. Si tú constituyes una empresa, tienes que registrar a tu apoderado en la SUNAT. Tienes que sacar una copia literal, gastar plata, ir a la SUNAT, presentarla. Claro, hay notarías que tienen convenio con la SUNAT, pero el hecho concreto es que si cambias, tienes que llevar tu copia literal y un funcionario de SUNAT le tiene que gustar los poderes de Víctor Andrés Ponce que mencionen a la SUNAT de la manera que a ella les parece, si no, no te registran como apoderado. Eso es ilegal. La SUNAT debe conectarse con la SUNARP, ver quién es el gerente general y registrarte como apoderado y se acabó. Entonces, eso es uno de los miles de coles. Entonces, más que entrar a las tasas que te metes en Honduras, empecemos para lo más sencillo. Deja de acosar al ciudadano. Simplifícale la vida al ciudadano. Ahórrale problemas al ciudadano. Amplía la base tributaria. Flexibilizamos los contratos de trabajo, libertad absoluta en los contratos. Uno de los puntos de nuestro programa de trabajo es justamente una flexibilidad, especialmente para el inicio de la vida laboral. Y también fundamental para las empresas de menor tamaño. Una cosa es el banco de crédito, otra cosa es un pequeño emprendimiento. Es totalmente distinto la capacidad de aguante de uno y el otro. Para que estés en la formalidad y tengas derechos reales. ¿Este estado elefantiásico requiere despedir trabajadores? Mira, bueno, todas las reformas del Estado implican eso. Milei, Fujimori, por ponerte ejemplos. recordemos una cosa sobre los despidos de Fujimori. Más que despidos fueron compras de renuncias. Si somos exactos, ¿no? No es que se llevó y botas a la gente a la calle. O sea, que quien plantea eso tampoco creo que es algo
eh, correcto. Uno tiene que ver la realidad y uno no está para castigar a los ciudadanos. El Estado tiene que reducirse y se tendrá que ver las mejores maneras para hacerlo. No estar pensando en despidos. De acuerdo. Ahora, Despídeme solo lo que estamos pensando. déjame pasar a un tema final. El Perú está inmerso en una geopolítica planetaria, ¿no es cierto? Lo cierto es que el puerto de Chancay, el puerto espacial, producen una tensión geopolítica, una encrucijada para el Perú entre Estados Unidos y China. Y todo parece indicar la fuerza de la gravedad nos tiene que llevar o nos está llevando a un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos de América, el hemisferio occidental. Tal como alguna vez pasó, por ejemplo, con los tigres del Asia, en el sudeste asiático. Eso implica compra de aviones F-16, todo ese tipo de discusiones que hay. Tu opinión, por favor. Eso es muy interesante. Mira, a finales del año pasado, la Casa Blanca emitió un documento que lo hace con relativa periodicidad, que es sobre la política de seguridad nacional para el siglo XXI o para los siguientes 5 años. Y ese documento, que fue muy comentado y controversial, hace expreso el desplazamiento del foco del Atlántico al Indo-Pacífico, o sea, todo el Océano Pacífico y todo el Océano Índico, y el Perú está en el centro del Pacífico Sur. Entonces, el Perú y los países de Sudamérica acabamos en el centro de esta lucha geopolítica entre Estados Unidos y China, que es un factor muy importante de lo que está sucediendo en Irán. No el único, pero es un factor que está afectando fuertemente. Entonces, ¿cómo el Perú se posiciona frente a esta lucha geopolítica? Hay varios factores. Primero, que busquemos sacar la mayor ventaja de este enfrentamiento. Segundo, ver quiénes son las partes de este enfrentamiento. La China, que es un Estado totalitario con una estructura de poder leninista y que tiene muchas inversiones en el Perú, de las cuales debemos sacar el mayor provecho. Claro, un momento ahí, los tigres del Asia desarrollaron un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos, pero comerciaban con todo el mundo, al salvo del sur. Exacto. Pero entonces, yo quiero tocar un punto que es ignorado. Las empresas chinas que están en el Perú son empresas estatales y subordinadas al señor Xi Jinping. Toman órdenes de él de manera vertical. Entonces, una China sin el contrapeso de seguridad de los Estados Unidos se convertiría, por la naturaleza de los chinos que ven al resto del mundo como vasallos, en un amo imperioso. Entonces, eso es algo de lo cual debemos cuidarnos. ¿Cómo ha respondido ahora Estados Unidos a la inversión china en Chancay? En Chancay. El apoyo a la modernización de la base naval del Callao. Entonces, como tú señalas, el Perú, y eso también nos va a ayudar a neutralizar a las corrientes marxistas bastante, porque ese tipo de acuerdos, al igual que el TLC, creó realidades económicas, los acuerdos de seguridad también crean realidades políticas. Entonces, entendimientos en torno a la seguridad con los Estados Unidos van a crear realidades y van a ser un contrapeso De acuerdo. a la China comunista, pero hay que hacerlo con la debida habilidad y prudencia. De acuerdo, estimado Víctor Andrés. Bueno, yo te agradezco No infinitamente. te agradezco a ti, querido tocayo, y hagamos al mismo nombre. Bueno, del ilustre pensador familiar tuyo también. Mi abuelo. Tu abuelo, Y imagínate. quiero cerrar con una cosa importante, ya que mencionamos. La tesis central de mi abuelo en peruanidad es que el Perú es una síntesis viviente iniciada pero no concluida entre el conquistador hispano y la civilización andina. Hoy en día esa síntesis
está profundamente realizada y la vemos en las calles. La derecha democrática representa esa síntesis Bueno, viviente. Tu abuelo llevaba tu mismo nombre, Así don es. Víctor Andrés Belaúnde, autor de este famoso Soberanía. que tú has señalado. Bueno, gracias Gracias a ti. Seguimos conversando. Así es. Seguiremos conversando. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza, se consolida. Muchas gracias.